va a cumplir el 12 de noviembre 5 años en esta relación permanente, de ida y vuelta, al menos en el dial. Pero uno sabe que ustedes siempre están y ustedes también saben que nosotros siempre estamos. Y es muy bueno esto porque vivimos épocas difíciles y si bien la radio es para distender, divertir, obviamente también hay que ir al hueso de las cosas en cuanto a el devenir cotidiano de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Como le digo siempre, a nosotros nos pasa lo mismo que a usted, aquella vieja canción de Palito Ortega. Hay muchos temas. Ya está Jorge Chamorro para hablar de las medidas económicas, muy buenas, a la luz de donde venimos, y para empezar un camino para llegar a algún lugar donde realmente las cosas cambien. No es solo al efecto de noviembre y las elecciones, sino tiene que ser esto a corto plazo y mediano plazo, pero también a largo plazo, para ser un país que esté más cerca, a través de sus leyes y de lo que aprueba el Congreso, más cerca del pueblo. También vamos a hablar del gabinete, de la nueva toma de poder del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ya quedó atrás el tema de las discusiones, está muy claro todo. Ahora la discusión es un poquito más profunda, es económica, que Cristina Fernández dice, que el ministro de Economía dice, pero es un tema mucho más técnico, económico, que político, en cuanto a evaluar el déficit fiscal, si se cumplió o no con el presupuesto, etcétera, etcétera. Lo político está ordenado, está bueno que se discuta en temas técnicos, porque ahí tiene que privar lo que diga el que más sabe en materia de economía, pero siempre sobre la decisión política que se tome. A ver, voy a hablar de la escandalosa situación de la Corte Suprema de Justicia. Le pido perdón porque a lo mejor usted, que no llega a fin de mes, que cobra poco de jubilación, que no tiene laburo, que sufrió como todos la pandemia, que a lo mejor su hijo no puede ir al colegio, tiene un montón de problemas cotidianos, que a lo mejor el tema de la justicia no le llega. Pero permítame decirle que si el Poder Judicial no funciona, a la larga, usted va a sentir lo que le pasa a nivel institucional. Usted sabe que esta semana hubo elecciones, entre comillas, para cambiar las autoridades, porque a Carlos Rosenkrantz se le vence el mandato el 30 de septiembre. Hace un mes y medio, Ricardo Kirschbaum, en Clarín, dijo que el presidente iba a ser Horacio Rosati. Hace menos de 20 días, Joaquín Morales Solá, de TN, despidió a Carlos Rosenkrantz en una nota impresentable desde el punto de vista técnico, jurídico y político, acerca de el rol que había tenido Rosenkrantz durante estos años. Y esta semana hubo una situación escandalosa como pocas veces se vieron, porque ya se vieron. Fue en el año 2000. Ya hubo jueces que se autovotaron. Julio Nazareno y Eduardo Molineo Connor. ¿Se acuerda? La mayoría automática de Carlos Menem. Uno había pensado que después de que le hicieron juicio político y los echaron de la mano de Néstor Kirchner con el 23% de los votos, logró promover juicio político y sacar a malos jueces, impresentables jueces y otros que se fueron porque tuvieron vergüenza. Y así tuvimos una corte interesante. Estaba Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, el doctor Petracchi. Ahora tenemos una corte que da vergüenza. Lo digo como abogado. Por ahí usted no sigue mucho lo que pasa y hace la corte. Tenemos un presidente y vice que se autovotaron. Ya no existe más eso. Es de la época medieval. ¿Cómo te vas a autovotar? Mire, cuando fue lo de Cobos,
Cobo votó porque le correspondía. Cuando dijo mi voto no es positivo, desempató. Hasta eso está legislado. Pero en la Corte hacen lo que quieren. Definen cuando quieren, en qué momento eligen a las autoridades, porque son 5 los miembros de la Corte, ¿eh? Y se pelean entre ellos. Y no se ponen de acuerdo del punto de vista personal, del punto de vista de su relación. Yo creo que ni se hablan, ni se reúnen. Hace 1 año y medio que no van a tribunales. Ya está todo medianamente abierto, ¿sí? Vio que discutimos, ¿sí, no? Ellos resolvieron, desde su despacho, que los pibes vuelvan al colegio y nunca fueron a tribunales. Claro, usted me dice, pero el otro día fueron, ¿no? Para nombrar presidente y vice. ¿Fueron? No, no fueron. Desde sus countries, en forma virtual, eligieron presidente y vice por 3 años en la Corte Suprema de Justicia. Juan Carlos Maqueda convocó y él propuso presidente Horacio Rosati, vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti dijo, yo tengo un compromiso que de antemano ya lo tenía contactado, con lo cual no puedo ir. No le dieron bola. Elena Hayton de Nolasco dijo, como no está Lorenzetti, ¿por qué no esperamos hasta la semana que viene? Y lo votamos, porque los acuerdos de la Corte son los martes, no los jueves. Pero como le dice, hacen lo que quieren. Se convocaron, y no sé cómo será vía Zoom, porque yo no me manejo muy bien, pero supongo que estará la carita de Rosenkrantz, la carita de Rosati, la carita de Maqueda, supongo yo, alguien que maneja el Zoom, a lo mejor algún testigo, qué sé yo. Entonces Juan Carlos Maqueda dice, propongo como presidente a Horacio Rosati y vicepresidente a Carlos Rosenkrantz. Pasemos a votar. Señor Rosenkrantz, ¿qué dice usted? Propongo como presidente a Horacio Rosati y a mí como vicepresidente. ¿Entiende lo que le digo? Y da vuelta a la cámara y va a Horacio Rosati. Y Maqueda dice, yo propongo a Horacio Rosati y a Rosenkrantz. Dice Rosati, yo acepto que a Rosenkrantz sea vicepresidente y me voto a mí para ser presidente. Escándalo total. Usted me dirá, pero bueno, si la Corte funcionase bien, sería un tema menor. Pero la Corte no funciona. En la Argentina el Poder Judicial está paralizado. Hace 1 año y medio que los abogados, fuero laboral, donde están los laburantes que quieren cobrar los juicios, no despachan los escritos. Para ir a ver los expedientes en muchos fueros, tenés que mandar un mail y te dan un turno. La Corte tiene un fondo de 30.000 millones de pesos ahorrados y usted va a tribunales, va a ver que las medidas sanitarias casi no funcionan. Y estos tipos de la Corte que trabajan para el poder real, que llegaron por decreto y no tuvieron la vergüenza de decir, no, Mauricio Macri, por decreto no, vamos al Senado, que los propuso un prófugo. A ver si me entiende, tienen todas. Rodríguez Simón, alias Pepín, fue el que hizo el decreto, dicho por Macri, para que ellos sean miembros de la Corte, porque en aquel momento había 2 vacantes, y el presidente tiene la facultad de nombrar ministros de la Corte. Y Rosenkrantz dijo públicamente que era amigo de Rodríguez Simón, un prófugo. ¿Qué diría usted si es amigo del Gordo Valor? ¿Y por qué el Gordo Valor va a ser peor que Rodríguez Simón? Que hizo cosas mucho más graves que Gordo Valor, porque mandó a meter gente en cana, inventó causas y privó a empresarios de sus empresas. Entonces digo, si no funciona la justicia, no hay país, muchachos. ¿Se acuerdan cuando se creó esa comisión de notables y el tema era aumentar el miembro de la Corte? Bueno, hay que aumentar los miembros de la Corte. 3 tipos, lo dijo ayer Raúl Zaffaroni, no pueden manejar el destino de la Argentina respecto de declarar inconstitucional una ley. ¿Qué tiene la Corte para resolver ahora? El tema del servicio esencial de Internet.
y Carlos Rosenkrantz fue empleado de Clarín. Y a Horacio Rosati lo puso Pepín de la mano de Clarín. Y Clarín dispuso que Rosati sea el presidente. Ayer salió Ricardo Lorenzetti durísimo a pegar la forma que se eligieron. Y ahí tiene razón. Pero Lorenzetti, usted es parte del mismo problema. Le pregunto a la gente, ¿usted le conoce la voz y la cara a Horacio Rosati, presidente de la Corte? ¿Alguna vez escuchó hablar a Elena Hayton de Nolasco? El fantasma Juan Carlos Maqueda. Qué raro porque era legislador allá en el año 2000 cuando Eduardo Duhalde lo puso como miembro de la Corte. Ricardo Lorenzetti un poco más conocido porque vino de la Corte que armó en su momento Néstor Kirchner. Y Carlos Rosenkrantz lo conocimos el otro día, cuando se iba de la presidencia. Y dijo una frase célebre: la política no debe meterse en la justicia. Avisate vos mismo. Y otra cosa, estos tipos que a usted por ahí no le importa, y reivindico que no le importe, yo mire, mientras tenga voz, voy a hablar que sin poder judicial y sin justicia no hay país viable. Porque, a ver, a usted lo echan, ¿quién va a resolver? Un juez. A usted lo roban, ¿quién va a resolver? Un juez. Usted se jubila, hay una ley, ¿quién va a resolver? Un juez. La gente no entiende eso. Son los derechos que establece la Constitución, que el último intérprete es la Corte Suprema de Justicia. Hace 1 año y medio que no van. Se movieron por el per saltum para salvar a 2 jueces que son ocupas en una Cámara Federal para perseguir a opositores kirchneristas en un montón de causas que ya se cayeron. Dólar futuro, cunitas, y nunca se metieron en ninguna causa para decir, ¿para qué hacemos el juicio? ¿Para qué llegamos hasta acá, si esto es trucho? Como va a pasar con Memorándum. A ver, tienen 17 recursos de queja de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, 2 veces presidenta, senadora, 1 vez presidenta. Si a Cristina Fernández no le dan bola, vos, amigo, que sos un changarín y tenés un juicio laboral en la Corte hace años, ¿qué onda? El día que te digan tenés que cobrar, la empresa ya quebró. El promedio de un juicio laboral son 5 años. Y quieren cambiar la ley por un seguro. Además cobran más de 1 palo por mes. Viven en los country. No pagan ganancias. Ahora, eso sí, vos le preguntás y te dicen, estamos de acuerdo con que hay que pagar ganancias. Cobran todos los meses. Más de 1 palo largo, ¿eh? Y el sueldo mínimo vital y móvil son 33 lucas. Ahora, si fueran buenos, serios, hicieran honor haber jurado primero como abogados y después como miembros de la Corte, estaríamos más tranquilos. Dame bola, que te interese la justicia. ¿Se acuerda que algunos boludos marchaban para defender a la Corte? A esta Corte. Te repito, decime qué hizo esta Corte más allá de jugar siempre a favor del poder real. ¿No te acordás que el pueblo salió a las calles? 2017. 2 por 1. ¿Sabés quiénes fueron los que firmaron que un militar pueda recuperar su libertad acusado de torturar y delitos de lesa humanidad? Carlos Rosati, o mejor dicho, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Los mismos que ahora, después de tanto tiempo, y sigo, que gobierne Macri, es la dupla cósmica, el Ro-Ro. ¿Te acuerdas que te dije? Cómo presentaba la Tota a Rodrigo. Ro. Rompen el derecho. No están al tanto de lo que pasa en la Argentina. Ni son juristas de nota. Son tipos de un poder real que si usted lee las sentencias, que son muy largas, Jorge lo sabe, la gente común no lo entiende. ¿Sabe qué? Me encantaría que Rosenkrantz vaya a la Villa 31 y le hable de derecho a la gente. O que Rosati, por ejemplo, salga de su lugar, no sabemos dónde está. Esperemos que ahora que sea presidente le conozcamos la voz y la cara. Vaya a dar cátedra a una facultad popular. Raúl Zaffaroni, cuando se despidió a los 75 años, dijo, la justicia va a cambiar
cuando los jueces, los abogados, la gente que trabaja en el Poder Judicial salga de los barrios más populares. Y para eso es necesaria la universidad pública en el conurbano, donde el hijo del obrero, el hijo del desocupado, pueda ir porque vive los problemas de la gente, sus problemas, los problemas de la calle. De esta Corte no se puede esperar nada a favor del pueblo. Cuando le digo a favor del pueblo, es a favor de todos. Definen jurídicamente para minorías y no para mayorías. Es un déficit de este gobierno que dijo en su momento que la justicia se autodepura. No se autodepura nada. Son cada día peor. Una sola vez o dos veces intervinieron, primero para mandar los pibes a clase cuando había un montón de contagios, sin salir de sus countries. Y después por un persaltum de dos jueces de la Cámara Federal que ahora a fin de año se van, porque ya se hizo el concurso y van a llegar los que realmente les corresponden. Dígame, ¿qué fallo a favor del pueblo dictó esta Corte? A favor del pueblo quiere decir una ley a favor de todos. Por ejemplo, tiene que resolver el tema de que es esencial Internet. Hace meses que nada. Claro, si están todo el día en el country. Pero tiene un montón de empleados. ¿Cuándo van a laburar, muchachos? Y el tema de los jubilados, y el tema de Milagro Sala, y porque el tema de Amado Vudú, lo tuvieron un año y le aplicaron la plancha, el 280. Tengan lo que hay que tener y digan, nosotros también consideramos que es culpable Vudú. Porque tampoco tienen eso que hay que tener. Están dibujados los miembros de la Corte al servicio del poder real. Y como nunca, en la Argentina, el poder real mediático ha puesto jueces en la Corte. Y así no va a ir. ¿Usted cree que Clarín y La Nación van a trabajar a favor del pueblo? No se olvide que ellos trabajan a favor de sus intereses, engañándolo a usted para que le compre el diario, vea TN y un montón más de cosas que hacen para ser cada vez más millonarios, no importa el gobierno que esté, porque siempre salen bien parados. Así que le pido que le interese la justicia. En el Poder Judicial va su vida, todo tiene que ver con el Poder Judicial. Ojalá algún día vea una marcha de todo el pueblo argentino para pedir por un Poder Judicial que esté a la altura de la democracia. Hubo pandemia, y muchos decían, con la pandemia, a lo mejor, tocando fondo, vamos a cambiar. La pandemia no cambió al Poder Judicial en la Argentina. Hay muchos que sí les interesa, pero no tienen poder. Los que tienen poder están en otro mundo. No saben los problemas que tiene la sociedad y manejan el Poder Judicial, un poder independiente que ya no lo es. Así que ocúpese, preocúpese, porque habrá plata en su bolsillo, mejorará las jubilaciones, a la larga todo va a tener que arreglarse. Pero si no se arregla el Poder Judicial, estos tipos van a hacer lo que quieren. Y reclamo, ya, humildemente, que a partir del 1 de octubre el Poder Ejecutivo, sea Alberto Fernández, sea Martín Soria, sea Juan Mena, se reúnan con el presidente y vice electo de la Corte para mostrar en la mesa qué es lo que van a hacer con la cantidad de fallos que tienen y que no resuelven, y así políticamente no se puede avanzar. Si la Corte te frena, no podés avanzar. Ya lo hicieron en la pandemia. Se metieron en una situación abstracta para darle la derecha a Horacio Rodríguez Larreta. Así que, si no se ocupa, si no se preocupa, no vean ningún periodista de los medios económicos hablando del desastre que fue la elección de la Corte, porque ellos son parte. A ellos les conviene estos ministros, porque juegan para el poder real. No son ministros del pueblo. Y yo cuando estudié Derecho, humildemente, lo que quería era que los jueces trabajen para el pueblo, en materia jurídica, pero siempre poniéndose del lado del más débil para equiparar esa desigualdad que tiene que ver con los poderosos.
esta corte da vergüenza.